Ok. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les saluda Alan Loría, soy instructor y coach corporativo y en este mes de diciembre, porque diciembre es parte del año y no podemos dejarlo afuera, tenemos en Team Big a don Enrique Sacanel con el tema ¿Cómo se lo digo? Don Enrique es un experto en comunicación, nos acompaña desde España y autor de varios libros sobre el tema de comunicación, un tema referente, un tema recurrente, un tema totalmente, ¿cómo le diríamos? Necesario en cada organización, en cada empresa, en la familia, en la comunidad, en los amigos, en todo. Bueno, definitivamente la comunicación, ¿en qué no está? Está en todo. Entonces, pues nos dimos a la tarea, gracias a Dios, después de algunos intentos en coordinación, que lo digo abiertamente, mía culpa, en algunos momentos, en unos temas ahí de trabajo, de salud, no pudimos estar antes con esta conversación que con don Enrique, como le gusta que le digan, pues habíamos tratado de coordinar, sobre todo para conversar de este libro que tengo aquí en mano, este libro, ¿Cómo se los digo?, que es de la editorial Libros de Cabecera, una editorial española ubicada en Barcelona y que es especialista en temas de negocios, en temas de finanzas, de comunicación, de liderazgo. Bueno, ahí yo conocí la obra de don Enrique y obviamente pues me encantó el libro, y el otro que se llama Conversaciones que transforman equipos, que también es un libro buenísimo. Pero a partir de este libro yo dije, no, yo a este señor, a Enrique, tengo que tenerlo en el espacio para la gente que nos acompaña, la gente que está ahí siempre pendiente de nuestros live y todo esto, pues las conversaciones de valor, el contenido de valor que tratamos de darle a cada uno de ustedes, pues se basa mucho en estos libros, en personas maravillosas que siempre nos están dando esa milla extra, este granito más. Y don Enrique, pues, se toma el tiempo con su experiencia, con todo su conocimiento de plasmarlo aquí, y hoy lo tenemos aquí en Team Big para pensar grande, para pensar diferente, que es lo que queremos en este espacio, que la gente se atreva a verlo diferente. Entonces, si usted está uniéndose en este momento a la transmisión, si está por ahí escuchándonos, si nos está viendo en vivo, nos está viendo ya en diferido, yo le voy a pedir que la comparta, porque esto, ¿cómo se lo digo? El arte de conversaciones difíciles es para usted, es para su familia, es para su compañero de trabajo, para sus colaboradores, usted si es jefe, gerente, aplica a todo mundo, hasta para poder dialogar con la suegra. No, mentiras. Saludos a la suegra, que es un amor, un encanto, pero para poder dialogar con esas personas que a veces usted dice, ¿cómo me cuesta? Ese cómo me cuesta, a veces se reparte la responsabilidad, pero bueno, no soy yo el que voy a hablar hoy, va a ser don Enrique, el que vamos a tener en conversación, pero comparta esa transmisión, mándeselo así disimuladamente a quien usted cree, ¿verdad?, que tiene que mejorar su comunicación, o bien socialícelo con su familia y sus compañeros de trabajo. Bueno, para no hacer más preámbulo y tener desde ya el agrado de tener a don Enrique aquí, entonces, bueno, don Enrique, bienvenido al escenario de Team Big, bienvenido desde ya. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches hacia España. Buenos días por allí, buenas tardes aquí en España. La verdad, Alan, compartir este espacio contigo y poder tener esta conversación, ¿no? Valga la redundancia con nuestro tema, ¿no? Y que seguro va a ser una conversación entretenida y enriquecedora para todos. Gracias, don Enrique. De nuevo, muchas gracias. A ver, aquí siempre tenemos la pregunta que hacía, creo que era Sócrates o Aristóteles, no me acuerdo cuál de los dos era bien, y es un poquito el preámbulo aquí para que la gente pues se pueda ubicar bien, pueda saber un poquito más de tu referencia, y es la pregunta fácil, pero se las trae Enrique. A ver, en breve, así en corto, ¿quién es Enrique Sacanel? Bueno, preguntón, ese es un preguntón, ¿no? Bueno, soy una persona que por formación soy licenciado en sociología, soy sociólogo. Durante muchos años de mi carrera profesional fui directivo público en un ayuntamiento, llamamos aquí en España, en otros países denominaciones, y era el responsable de uno de los departamentos. Y hace 15 años aproximadamente decidí dar un cambio a mi vida y ponerme a trabajar por mi cuenta, tratando de ayudar a organizaciones, a empresas, a equipos, a líderes a desarrollarse, ¿no? En el ámbito personal tengo 3 hijos, con lo cual también he tenido conversaciones difíciles en ese contexto, unas con más éxito y otras con menos.
porque yo siempre, bueno, lo digo en el libro, ¿no? Y creo que es una máxima que todos podemos subrayar, ¿no? Uno escribe y aprende de lo que necesita, ¿no? Entonces, aunque uno escriba un libro sobre las conversaciones, siempre sigue teniendo cosas para aprender y para conversar, en este caso, pues con la familia, ¿no? Y bueno, yo nací en Bilbao, una ciudad en el norte de España, y ahora vivo en otra ciudad cerquita, San Sebastián, ambas en el País Vasco, zona en el norte, cerca de la frontera con Francia. Y bueno, me he ido desarrollando en diferentes ámbitos y bueno, como puedes ver y podéis ver a raíz de las publicaciones que he ido haciendo, pues ya desde hace casi ya 10 años empecé a poner el foco con intensidad en el mundo de las conversaciones. Bueno, qué interesante, porque a todo esto que nos cuentas, el ser sociólogo definitivamente es una herramienta que te permite entender muchísimo, sobre todo la conducta de las sociedades tal cual, y que te permite de una u otra manera, pues, inclusive ahondar un poco en la historia de la evolución de la comunicación, de las conversaciones, como te gusta llamarlo, lo cual me parece que es realmente muy bonito, porque socializa o de pronto le baja un poco el peso a la palabra comunicación cuando hablamos de conversaciones. Y me parece muy interesante que tengas ese background, ese respaldo de sociología. Hace de esta conversación aún más interesante, porque no solo es el tema técnico de la comunicación como tal, sino el tema inclusive de desarrollo antropológico del ser humano, ¿verdad? En ese tema evolutivo de la comunicación. Sí, de hecho, lo que comentas tiene interés, lógicamente, en mi propia evolución personal, porque a mí me interesaba el funcionamiento de los humanos en sociedad, en grupo, cómo nos organizábamos, cómo nos estructurábamos, ¿no? Pero ya cuando estaba en la carrera, aunque todavía lo de las conversaciones no había llegado a estar en ese lugar de mis preocupaciones tan intenso, sí que me fui preocupando, me fui interesando algo que se llama en el ámbito profesional la sociología de la vida cotidiana, ¿no? Porque como hay una cosa que son las estructuras, las superestructuras, que son muy importantes, y yo como sociólogo evidentemente me interesan mucho, pero claro, eso al final se acaba concretando, ¿no? Y le pasa lo mismo, si me permites que aproveche la analogía, al concepto de comunicación, ¿no? La idea de comunicación, a veces la gente dice, tengo un problema de comunicación. Y yo digo, vale, vamos a empezar a hablar ahora de cuál es tu problema, porque comunicación, ¿qué quiere decir? Que cuando tienes que dar una conferencia no sabes hacerlo, que cuando te quieres expresar los demás entienden, que tú no entiendes a los demás cuando se expresan, que cuando hablas enseguida acabas discutiendo cuál es el problema, ¿no? Entonces, y de hecho por eso el título es un título tan instrumental, ¿no? De cómo se lo digo, porque al final en la comunicación o aterrizamos o si no se nos queda fácilmente, se nos escapa en conceptos que entendemos, estamos hablando en castellano, en español y compartimos este idioma, y entonces todos sabemos que cuando hablamos de comunicación, pues alguna cosa más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero es que en ocasiones las palabras nos confunden, o sea, nos aclaran porque nos dan unas categorías y nos dan un marco, pero a veces nos confunden porque pensamos que porque tú has dicho comunicación y yo también estamos hablando de lo mismo, y en muchas ocasiones no es así. No, totalmente. De hecho, te cuento una anécdota. En este momento estamos transmitiendo desde República Dominicana, y inclusive aquí se habla español, igual que en Costa Rica, igual que en España también. Y ha sido muy interesante el ejercicio de poder comunicarse, porque aunque hablamos en teoría el mismo español, la conceptualización de la palabra, ¿verdad? Sí, el concepto de la palabra, eso se le llama la connotación que le damos a la palabra, es muy diferente. Entonces, ya me ha pasado 2 accidentes con temas de comida, ¿verdad? De alimentación, pero esto no era, muchacha. Sí, es que usted me dijo. No, yo no le dije. Y entonces, ¿cómo se lo digo, verdad? Al final es re interesante el tema, y bueno, entrando un poquito, porque nos vamos a guiar un poco para los que nos están viendo, se están conectando en este momento. Estamos con Enrique Sacanel desde Bilbao, España, conversando sobre uno de sus libros que se llama ¿Cómo se lo digo? Entonces, hemos dado la tarea que obviamente todo el libro no lo vamos a poder abarcar en esta hora, pero vamos a hacer como un pequeño barrido general del libro. Igual el libro está disponible en libreriacapítulos.com para el que quiera pues ya leerse todo el libro, que se lo recomiendo, igual como el otro que se llama Conversaciones que transforman equipos. Entonces, el libro está dividido en partes. Hay 2 partes generales del libro. La primera parte dice entender las conversaciones difíciles, y la segunda parte, que me parece muy interesante, es ideas para afrontar una conversación difícil. Me encanta esta estructura, don Enrique, porque al final primero nos pones a entender qué es una conversación difícil y después cómo afrontarlas, porque no por entenderla
sé cómo afrontarla, que creo que hay una distinción importante. Entonces, ¿qué es una conversación? Y después, ¿qué es una conversación difícil, Enrique? Sí, sí, bueno, bueno por empezar por el que podría ser el punto más global, ¿no? La conversación. A mí me interesa diferenciarlo porque parte del problema que tenemos con este tema es que pensamos que como sabemos hablar, sabemos conversar, ¿no? Porque claro, para conversar hay que hablar, pero no nos damos cuenta que dos cosas que tienen características distintas. El habla es la expresión que yo puedo hacerla solo, en casa. A veces hablamos solos, ¿no? Y entonces uno está hablando, no hay nadie alrededor, pero tú te estás ahí hablando. A veces hablas y estás haciendo pues, algo parecido, no tanto a lo que hacemos entre nosotros, que estamos conversando, pero para las personas que nos están escuchando, yo ahora estoy hablando, pero no hay conversación, yo hablo, pero el otro... La conversación tiene un punto que tiene que ver con la interacción. A mí me gusta mucho la metáfora con la danza, ¿no? En la conversación yo digo algo que pretende lanzar un determinado mensaje que genera en el otro una sensación, una emoción, entiende lo que entiende, me responde, ¿no? Y ahí nos vamos moviendo. Y de hecho, si nos fijamos, eso lo podemos ver en la realidad, pero podemos también por tener fijada alguna imagen de alguna película, alguna serie, ¿no? En la que vemos a dos personas que están hablando. Qué bien se va dando, ¿no? Como tienes la sensación de que hay buena sintonía, fluyen las cosas, ¿no? Y en cambio hay otros momentos en que esa conversación, el lenguaje no verbal, ese movimiento de esa danza de la conversación, te das cuenta que hay algo está atascado, ¿no? Y entonces, claro, a hablar aprendemos, bueno, primero por imitación, ¿no? Cuando estamos con nuestros padres, con nuestra madre, vamos poco a poco escuchando cosas y acabamos incorporando palabras y luego nos vamos formando para tener más vocabulario, para formular mejor las palabras, para poderlas expresar mejor. Pero en cambio, para conversar no hay una formación en el sentido más estricto de la palabra, es ensayo-error, cada uno tenemos que ir buscando, ¿no? Y yo me di cuenta que cuando en muchos casos surgían conversaciones difíciles, ¿de cuáles son? Pues son aquellas que emocionalmente te tocan, de alguna manera te inquietan, te preocupan, miedo de qué va a pasar, de si le digo esto, cómo se lo tomará el otro, igual le hago daño, igual si digo esto, igual va a ser peor que si no lo digo, ¿no? De repente ahí se mueve un cierto torbellino. Entonces, cuando ocurre esto, hay veces que uno tiene la convicción de tengo que hablar con esta persona, tengo que decirle algo a mi pareja, a este amigo, a esta amiga, tengo que decirle algo a este colaborador que está bajo mi responsabilidad y que no está alineado con lo que se espera de él. Tengo que decirle algo. Y claro, las personas con las que yo trabajaba me decían, sí, Enrique, no, ya, hasta ahí bien, lo entiendo, pero, y me decían a mí, ¿no? Vale, pero ¿y cómo se lo digo? O sea, no vale con tener la certeza de que tengo que hablar con alguien, sino ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo para que realmente sirva, ¿no? Y ahí es donde me metí a profundizar en esta idea que acabé plasmando en el libro que estamos ahora comentando. Genial, genial. Sí, realmente es interesantísimo porque, bueno, siempre uno en tema de comunicación trata de hacerlo de la mejor manera, pero obviamente, como dicen los psicólogos o los programadores neurolingüísticos, desde el mapa que uno tiene, de la referencia que uno tiene, como la crianza también, porque es importante, afecta muchísimo en ese modelaje de comunicación que hacemos desde niños, ¿verdad? Y como también aquí hay algo que me interesa mucho, Enrique, no sé si usted lo ha descubierto en la práctica y en el libro, un poco las suposiciones. ¿Qué tanto daño hace la suposición, aunque la pregunta parezca obvia, en el tema de las conversaciones? Porque muchas personas, incluyéndome a mí, hemos supuesto que nuestro mensaje está bien. Pregunta, aquí viene exactamente la pregunta. ¿De quién es la responsabilidad del mensaje en una conversación? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que dice las palabras o el que escucha las palabras? Bueno, es una responsabilidad compartida, como nos pasa casi siempre en la vida. Y diseña el problema básico de la comunicación humana, que es la distancia que hay entre el que está hablando, lo que yo digo, las palabras que digo
y la intención con la que lo digo y el tono que utilizo, y eso vuela, ¿no? Estamos, si una persona está aquí y la otra está aquí, a ver que se ve bien ahí. Esto, hay un espacio, hay una distancia, y esa distancia es insalvable para el ser humano. Es insalvable. Esto que yo estoy diciendo va a llegar aquí. Y el tema que decía de las suposiciones, cuando yo hablo, yo soy el que habla, cuando yo hablo, las palabras que elijo, cómo elijo, el tono con que lo digo, está enormemente relacionado con mi mochila, con todo lo que yo llevo de atrás, mi experiencia, mis vivencias. Y eso se ha convertido en creencias, en cosas que están en mi cabeza. Y eso me lleva a expresar de una manera. Pero claro, el que está escuchando, el que está en el otro lado, me está escuchando de sus mochilas. Y entonces está reflejando, interpretando, porque al final en la conversación siempre hay un punto de interpretación. Cuando la gente dice, mira, vamos a ver, Enrique, si lo he oído yo en el live, lo he oído yo, y digo, vamos a ver, vamos a poner aquí. Lo que tú has hecho es que tu tímpano ha vibrado con un sonido que salía de tu ordenador. Y tu tímpano ha producido unos estímulos eléctricos que los neurotransmisores se han encargado de ir trasladando a tu cerebro. Y cuando ha llegado a determinado lugar de tu cerebro, que todavía no sabemos exactamente cuál es y cómo se produce, tu cerebro ha generado lo que llamamos la mente, ha interpretado, le ha dado sentido a esto. Le ha dado sentido. Cuando uno escucha una trompeta, dice, he escuchado una trompeta, pero escucho una trompeta porque sabemos que existe la trompeta y ya la he escuchado. Alguien que nunca ha escuchado una trompeta, pues dirá que está sonando un cuerno, que es igual lo que ha oído, ¿no? Entonces, hay siempre, entonces, claro, la responsabilidad está de los dos lados. Del lado del que emite, de cómo emito de una manera que facilite que el mensaje que quiero dar llegue al otro, y desde el que recibe, cómo puedo chequear que lo que yo estoy interpretando realmente está alineado con lo que el otro me está queriendo decir. Y fíjate que surgen como dos ideas que parecen teóricas, pero son enormemente prácticas. Es cuando tú hablas, habría matices, porque hay tipos de conversaciones distintas, pero en líneas generales, ¿no? En el contexto que estamos hablando aquí, cuando tú hablas, es esencial que hables desde la presunción de inocencia, de que el otro lo que ha podido hacer o decir no lo ha hecho con una intención de dañar. Presuponiendo, es una presuposición, igual luego sí, no, evidentemente la vida no es todo del mismo color, pero claro, si yo voy suponiendo que lo ha hecho para generarme dolor, yo voy a actuar y voy a responder desde un tono, desde una manera muy diferente. Y en ocasiones, como anticipamos en eso que nos contamos de lo que está ocurriendo, esa película que nos hemos narrado, no voy con esa presunción de inocencia. Entonces yo os recomiendo, en esa conversación que tienes con alguien que te está dando dificultad, intenta, al menos en los primeros intentos, dale esa oportunidad a la paz y vete presunción de inocencia. Y cuando estás escuchando, antes de empezar a responder, asegúrate de que estás entendiendo. Y eso también se convierte en una frase, en español, cada uno con nuestra manera de decirlo, pero que se puede convertir en una frase, perdona, me gustaría entenderte, ¿me puedes aclarar, me puedes explicar? O también lo que se llama el parafraseo, ¿no? Me ha parecido entenderte que me quieres decir esto, ¿es así? Porque muchas veces da supuesto, alguien dice algo, yo interpreto y digo, ya sé por qué me lo está diciendo, y ¡bum! Vamos. Y entonces lo que hace la conversación, en vez de convertirse en una dinámica constructiva, se convierte en una dinámica explosiva, ¿no? De la que a veces nos confirma, ¿ves? Ya decía yo que era mejor no hablar, porque si hablas, mira lo que pasa, ¿no? Claro, mira lo que pasa, pero porque mira cómo lo has planteado, ¿no? Ese es un poco el problema. Totalmente, y creo que a todos nos sentimos identificados con eso porque definitivamente a todos nos ha pasado. Ahora, qué interesante esto porque, a ver, esta presunción de inocencia, podríamos, en coaching se utiliza mucho, en coaching se utiliza bastante la pregunta para explorar, ¿verdad? Y el parafraseo para clarificar, digamos, el mensaje que estoy recibiendo, me parecen herramientas muy valiosas. Ahora, cuando hablamos de presunción de inocencia, y esto te lo pregunto así directamente, ¿esto abarcaría en una conversación tal cual, yo podría decirte, Enrique, eso podría ser que, o tal vez que, ese uso de palabras que no son tan determinativas, ¿verdad? Que dan opciones, sería una buena herramienta
para una conversación difícil. Podrías eventualmente, tal vez, al rato tú quién sabe si, no sé si me explico bien ahí, pero más o menos Sí. ese tipo de palabras. Sí, mira, ¿sabes? Hay un tema del que no vamos a poder profundizar. Cuando uno se mete en estos temas, dice, voy a estudiar las mariposas y luego te acabas dando cuenta de que hay millones de tipos de mariposas, ¿no? Entonces voy a estudiar las conversaciones y claro, cuando te pones a profundizar, claro, no es lo mismo, por ejemplo, una conversación para pedir, no es lo mismo esa conversación que una conversación en la que tengo que darte una mala noticia. Tampoco es lo mismo que una conversación en la que quiero reconocerte y quiero dar valor a algo que estás haciendo, ni tampoco es lo mismo una conversación en la que lo que te quiero decir es que hay algo que estás haciendo que no me gusta. Entonces, hay este tipo de frases que los dos, incluso el tema de la presunción de inocencia, varía de unos casos a otros. Hay una conversación también muy específica, muy importante para mí, que es la que yo llamo la conversación de límites, en la que hay un momento en que a alguien le tienes que decir, has llegado al límite, no estoy dispuesto a soportar más veces este comportamiento. Claro, ahí ya este acercamiento de la presunción de inocencia se modifica. Pero claro, para llegar a esa conversación de límites sí que es útil tener alguna conversación previa. Y en línea con las frases que decías, a mí también hay una que me parece muy potente, que es cuando yo a alguien le digo, seguramente no es tu intención. Sin embargo, cuando has dicho esto, yo me he sentido humillado, por poner un ejemplo. Esta idea de seguramente no es tu intención permite dar una salida a la persona que, independientemente de cuál haya sido su intención, fácilmente te puede decir, no, hombre, por favor, no. Hombre, yo siempre digo, si cuando tú a una persona le dices, mira, seguro tu intención, pero cuando has dicho esto me has hecho daño, si te responde y te dice, no, perdona, no, era mi intención hacerte daño, bueno, ya te está dando mucha información sobre el tipo de relación que tienes y qué puedes esperar de esa conversación. Y también, fíjate, supongo que no te habrá resultado ajeno, no he usado, que también hay ocasiones que puedo usarlo, estoy seguro que no es tu intención. Porque hay veces, imaginaros una relación, alguien, un cercano, un amigo, un familiar, alguien que sabes que no te quiere hacer daño seguro, porque llevas muchos años con esa persona y de repente hace algo que te daña, entonces tú le puedes decir con autenticidad, porque en todo esto es muy importante la autenticidad, puedes decir con autenticidad, estoy seguro que no ha sido tu intención. Pero hay otras veces que a la persona no la conoces tanto o has tenido experiencias de diverso tipo y entonces como sigo planteando la importancia de la autenticidad. Es decir, estoy seguro de que es tu intención, es que igual no estás seguro, ¿no? En esos casos es más apropiado, más coherente decir, probablemente no sea tu intención o no ha sido tu intención, ¿no? Entonces, son estas frases que abren caminos, ¿no? También las conversaciones para mí, antes decía una danza, también a medida que una conversación se va desarrollando, son como las vías del tren en los puntos en que se dividen, ¿no? Hay momentos en que la vía se va hacia un lado, va hacia el otro y muchas veces tiene que ver con detalles pequeños, con un gesto, un tono o una determinada palabra, una palabra que en el otro resuena de una forma muy diferente en cómo resuena en ti. Y entonces la conversación de repente coge un giro que tú no te esperabas, ¿no? Y eso definitivamente así es. Muchas veces uno, a ver, de manera inconsciente, porque estoy prácticamente seguro que la mayoría de veces es de manera inconsciente, a veces uno ve entrar a una persona a una reunión, ya hablando en entornos de trabajo, una persona que tal vez usted no conoce porque es la primera vez que la ve, y esa persona empieza a hablar por su tono, ¿verdad? Su ritmo de hablar y todo esto, y uno como que hay cierto rechazo, como dice, ¿y este tipo quién es? ¿Qué es esta? Ya empieza a crearse como una barrera. Ahora, es muy interesante esto porque más allá de lo que dices, es uno de los elementos que tocas ahí en el libro, y vos lo decías ahora al principio, hay construcciones, pongamos esa palabra, hay construcciones predeterminadas, y siempre lo he pensado así. Tal vez el tono de voz de Enrique inconscientemente me haga recordar o traer al frente de mis recuerdos el tono de voz de alguien que no tenía buena relación o su gesticulación. Y todo comunica, al final todo comunica. Bien decían que hasta el silencio comunica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo, y aquí te cambio el escenario, cómo yo dentro de una organización puedo, como receptor de un mensaje, no, vamos a ver,
tratar de recibirlo de la mejor manera sin caer en prejuicios. No sé si te la puse ahí poco pesada la pregunta. No, es muy pertinente, ¿no? Mira, y tiene como muchos lados, ¿no? Muchos lugares por los que me parece que podría entrar, ¿no? El primero que me viene a la cabeza. A veces hay una confusión, o yo percibo una confusión, ¿no? En las personas cuando hablamos de cosas de este tipo, como que hubiera un ideal en el que uno no tuviera que tener prejuicios, o no tuviera que tener juicios, o no tuviera que tener reacciones de tipo automático, ¿no? Y me parece muy bonito, pero es que los humanos no somos así. Los humanos venimos... Enrique, mira, eso que estás hablando, perdón que te interrumpa, en eso que estás hablando, ¿Sí? creo que te voy a dar un plus ahí. Te lo voy a limitar más el escenario. A veces tenemos presunciones de cómo debería hablar un líder para un equipo de trabajo. Por ahí. Sí, pero te lo cojo desde ahí y vinculo con lo que estabas diciendo. Mira, pensar, cada uno puede pensar, las conversaciones que me son difíciles a mí, le son difíciles a todo el mundo. O hablar con esa persona me resulta a mí difícil y a todo el mundo. Esto es una explicación muy autojustificativa y yo creo que no nos ayuda. Es decir, las conversaciones que te resultan difíciles a ti o las que me resultan a mí, me resultan a mí, a Enrique y a Alan resultan difíciles otras. Y hay personas que a mí me ponen de los nervios y me cuesta muchísimo conectar y a Alan hay otras, esas mismas le caen bien, hasta le parecen simpáticos y graciosos. Claro, entonces que yo quiero aquí llamar la atención y hilando con lo que estás diciendo, es que esto es una puerta esencial para el autoconocimiento. Preguntarme, preguntarme, ¿qué me pasa a mí? Que cuando viene una persona hablando desde una posición de autoridad y yo le veo que no es muy firme, automáticamente pienso que no es un buen líder. Eso tiene que ver con la otra persona. O, como tú estabas sugiriendo, tiene que ver con qué presunción tengo yo de cuál es el buen comportamiento de un líder, porque yo lo que he visto o la manera que he visto actuar es esa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que identificamos qué conversaciones son difíciles para mí o qué personas son difíciles para mí a la hora de conversar, yo lo primero que os planteo a los que nos estáis escuchando es pregúntate qué hay en ti que hace que eso se remueve. Hay algo y ahí puedes aprender mucho. Ahí puedes aprender mucho, como estaba sugiriendo, ese estereotipo respecto a lo que es ser un buen o un mal líder, o un buen o un mal profesional, o un buen o un mal padre, o un buen o una mala madre. Todos esos estereotipos que están ahí jugando, ¿no? Son las que a veces se muestran en estos momentos. Claro, y es que ese estilo de liderazgo que a mí me gusta es un reflejo inconsciente de lo que yo sería como líder. Entonces, eventualmente hay un like ahí muy bonito, un me gusta muy bonito, porque me encanta como Enrique lidera, porque yo sería así como líder. Pero de pronto es solo ese sesgo que tenemos por ahí metido, ¿verdad? Don Enrique, algo que me interesa muchísimo y que pocas veces, bueno, relativamente pocas veces se habla en comunicación, y vos lo mencionás muy bonito en el libro, es la parte de escucha de manera continua y activa, ¿verdad? El tema de la escucha dentro de estas conversaciones, ¿qué tanto valor podríamos estarle dando? ¿Lo tenemos de evaluado? ¿Lo tenemos bien presente? ¿Qué te has topado? Bueno, en general todo el mundo piensa que escucha bastante, luego la realidad es que los que se supone que son escuchados no lo ven igual, ¿no? Suele haber una discrepancia, ¿no? Una discrepancia, ¿no? A mí me parece importante, con el tema de la escucha también, por ejemplo, se habla de la escucha activa. A mí no me convence ese término. Porque la escucha, yo puedo escuchar activamente, puedo estar escuchándote a ti activamente, es decir, estoy escuchándote con interés para ver qué es lo que estás diciendo y tratar de coger la lógica de tu explicación, pero lo estoy haciendo para rebatirte. Entonces, la escucha puede ser activa con una intención, si me permites usar la expresión, con una intención de rebatirte, de contrastar mi punto de vista. Y claro, cuando hablamos de la idea de escucha activa, yo creo que en general no estamos hablando de esto, de una escucha, que es una escucha en la que la clave es escucho para entenderte.
Te estoy escuchando para entenderte, no para responderte. Y eso es fundamental. Y eso implica, y en ese sentido sí que se activa, eso implica una voluntad. Me pongo a escucharte con voluntad de entenderte. Y no siempre nos ponemos a escuchar a otros con la voluntad de entender. Y también la idea de escuchar, no solamente escucho cuando el otro está hablando, porque como todos sabemos teóricamente, pero luego en la práctica no lo aplicamos igual, cuando el otro está callado, André hablaba de cómo hablan los silencios, pero es que el cuerpo también habla. Y entonces, aunque la otra persona no está expresándose verbalmente, en una conversación, otra persona muchas veces nos muestra que algo está ocurriendo, ¿no? Esos gestos, ¿no? Que son de lenguaje corporal. Y yo siempre digo, cuando en una conversación tú escuchas, no igual con los oídos, sino escuchas porque lo que estás viendo y lo que interpretas de los gestos de la otra persona, yo siempre digo, es mucho más útil para la conversación introducirlo, pero introducirlo como una hipótesis a testar. Es decir, no es lo mismo que yo te vea a ti, Alan, que te pones así, como estábamos haciendo ahora, y te diga, Alan, ya veo que te has enfadado. Si yo te digo esto en afirmativo, me estoy arrogando la capacidad de interpretarte y decir cómo estás o dejas de estar. Entonces, aunque he escuchado algo, lo que he hecho es, he escuchado, yo lo he traducido y te he dado mi verdad. Y eso no ayuda. Lo que sí puede ayudar es decir, Alan, perdona, tengo la sensación de que quizá hay algo que te está molestando. ¿Es así? Ya no estoy afirmando. Y eso da oportunidad, volvemos a las vías del tren, a qué dirección coge, eso da oportunidad a que la otra persona me diga, claro, Enrique, ¿cómo no me voy a sentar mal si es que estás diciendo algo que me estás dejando profesional? Y eso me permite a mí decir, no, perdona, me he debido expresar fatal, en absoluto quería decir eso, ¿no? Y permite reconducir. También permite que la otra persona, cuando yo le digo esto, me diga, no pasa nada, no estoy enfadado. Somos seres adultos y cada uno elegimos el camino, ¿no? Pero al menos yo doy esa oportunidad a la conversación, porque por cultura, por cómo hemos ido aprendiendo, cuando estamos en una conversación, hablando de un tema pues, laboral, podría ser el ejemplo más fácil, ¿no? Y de repente me parece que a la otra persona le está ocurriendo algo, la reacción estadísticamente más frecuente es, uy, mejor esto no lo toco, voy a ver si terminamos el tema y ya está, sin darme cuenta que eso es una herida, es algo que ha ocurrido y si no lo puedo hablar, pues no lo puedo gestionar, no lo puedo arreglar, no lo puedo encauzar. Sí, es interesante porque en esto de la escucha, yo siempre le digo a la gente, con la oportunidad que tengo que compartir, es que se cuestione la intención de la escucha, ¿verdad? Porque generalmente hablamos de escucha activa, de esto, pero bueno, ¿cuál es la intención de tu escucha? Y usted lo hablaba muy bien ahora, para debatir, para cuestionar, para juzgar. Entonces, ¿desde qué intención? Porque la gente dice, bueno, habla, escuche, sí, pero bueno, ok, escuche, pero también cuestiónese desde qué intención está escuchando, o sea, cuál es su intención para escuchar, porque desde ahí pueden haber muchas, digamos, diferentes escenarios. Algo también importante que usted estaba mencionando, como para recapitular a las personas que de pronto nos están viendo hasta este momento, don Enrique Sacanel, es autor y entrenador en temas de comunicación. Estamos hablando sobre, cómo se lo digo, el arte de comunicaciones difíciles, es el tema del lenguaje corporal, porque es bien complicado, bien complicado. Por ahí ando en estudio, los años 60, 70, no me acuerdo el apellido del señor, es con M, pero no me acuerdo muy bien, que habla del 93% del lenguaje corporal y 7% del lenguaje, ¿verdad? Y es un estudio que el mismo autor del estudio dijo, hey, eso no está bien interpretado porque el estudio se hizo primero solo en mujeres, ya hay un sesgo enorme, y se hizo con microexpresiones faciales, que es otro nivel. Entonces, cuando hablamos del lenguaje corporal, don Enrique, y para aportarle a lo que se estaba contándonos ahorita, es bien difícil porque si yo no conozco a la persona, no puedo caer en el error de suponer que porque está así, está cerrado. Puede ser que esté así porque es su estado natural de escucha desde niño, ¿verdad? O porque tenga frío. Sí, lo que está diciendo me recuerda a una conferencia que escuché de una mujer, tampoco recuerdo su nombre, la verdad, era una experta mundial en tema de comunicación no verbal, de gestos. Entonces, Andy Cuddy.
No, Amikud es más joven, yo lo he visto, pues era incluso anterior, es más de la época de que tú estás hablando, no sé, unos años después, no recuerdo. Entonces hizo una descripción, ¿no?, de esto que estamos diciendo, cuando si te haces así en la cabeza, si te haces así, explicó todo esto con una precisión impresionante, ¿no? Y lo que más me gustó fue la frase final, dijo, bueno, todo esto es así menos cuando no es, ¿no? Pero el lenguaje no verbal no puede ser interpretado de una manera unívoca, porque como tú estabas diciendo ahora, hay muchos factores que están... claro, si yo estoy en una determinada conversación, la persona está de una manera, le veo así, pero a la vez se pone así, se pone y empieza a decir no sé, no. Bueno, entonces empieza a haber un conjunto de elementos que ese es el que nos tiene que dar, ¿no? Pero a mí, de todas maneras, fíjate, yo también llamaría la atención en el ámbito de la escucha de lo no verbal. Hoy en día también se habla, por lo menos a mí me interesa bastante esta idea de la inteligencia corporal, pero no en el sentido de la actividad corporal, en el sentido de que la inteligencia no está depositada aquí, sino que la inteligencia está depositada en todo el cuerpo. De hecho, sabemos que hay zonas del cuerpo que no son el cerebro, que tienen muchas neuronas. Entonces, hay mucha información que nos llega de una manera que no pasa por el ámbito consciente de nuestra mente, pero que nos está llegando, lo que podríamos llamar en algunos casos intuición, aunque tendría matices. Entonces, muchas veces yo, lo decías, por ejemplo, lo de la reunión, entro a una reunión, no sé de qué va, pero cuando entro hay algo que me dice, aquí está pasando algo. Y muchas veces no damos confianza suficiente a esa sensación que nuestro cuerpo nos transmite. Entonces, esta idea de dar más fuerza a esa sensación, créetela más, pero no le des ese punto de certeza que estábamos comentando, sino que tú cuando entras dices, estoy sintiendo una energía como muy pesada en esta reunión. Pero nosotros, usarnos a nosotros mismos como sensores, no solo de lo que escuchamos en cuanto a sonidos, sino de lo que escuchamos en esa sensación más global, pero también no dejarnos atrapar por pensar que lo que yo siento o lo que yo percibo es la realidad o es la verdad, porque está filtrado por mí, como estabas comentando, está filtrado por cómo yo me he acostumbrado a sentarme, lo que yo he visto a mi alrededor, ¿no? Entonces, siempre introducirlo desde la perspectiva de la hipótesis. Tengo la sensación de que algo ha bajado la energía en la reunión. ¿A alguien más le pasa? Y los demás te dicen, no, pues no, la verdad es que no, estamos todos bien. Bueno, pues igual es tuyo. Pero a veces alguien de la reunión dice, pues sí, es verdad, yo también, a mí me parece, ¿no? Y entonces hay algo que ya es más que tú, es algo más conjunto, ¿no?, de lo que está ocurriendo en este caso en el equipo. Pura vida. Aquí hay una pregunta. Milagro Zumbado nos pregunta en Facebook. Dice, pues es una pregunta, digo, doña Milagro, una pregunta con trampa, difícil, dice. ¿En qué se basa que algunas personas escuchan y conversan más que otras? ¿Cuál sería ese elemento que hace que algunas personas escuchen y hablen más que otras? Bueno, aquí entramos en un tema que tiene que ver con la diversidad humana, ¿no? Los humanos tenemos muchas cosas que nos unen y nos hacen muy parecidos, pero hay cosas que nos diferencian. Y, por ejemplo, tenemos diferentes estilos de comunicación. Hay unas personas en las que su estilo de comunicación es un estilo muy directo, al grano, objetivos, tareas y punto, ¿no? Son personas que yo suelo decir que el telégrafo era una maravilla, ¿no? Pero que ahora lo podemos ver, y yendo un poco al extremo. Son conversaciones como de un Twitter. Sí, una cosa así, ¿no? Y lo vemos a veces, lo podemos ver en el... Mandan un correo electrónico, te mandan el contenido en el asunto y ya no viene nada más. Nos vemos a las 12 en la sala de reuniones. ¡Pum! En el asunto, ya está, ¿no? Ya está. En cambio, otras personas tienen otros estilos distintos. Y hay personas que su estilo es un estilo más de dar contexto, de explicar de dónde viene, para qué estamos haciéndolo. Hay personas que son muy sistemáticas, ordenadas y estructuradas, y cuando se comunican casi estás viendo los guiones, ¿no? Aunque no estén usando un PowerPoint, estás viendo cómo van diciendo 1, 2, 3, 4, lógica, estructura. Hay personas que tienen otros estilos más creativos, ¿no? Que son más expresivos, más intensos, ¿no? ¿Hay unos mejores que otros? No,
Son diferentes, todos tienen su aportación y todos, si se exageran, tienen su problema de dificultad. Lo que ocurre, como yo esto lo digo también, si me permites una conexión periférica, digo, no existen personas desordenadas, existen diferentes maneras de entender el orden. El problema es que cuando ponemos en la misma sala, en el mismo centro de trabajo o en la misma vivienda, a personas con diversas maneras de entender el orden. Ahí es donde viene el problema. Y con esto pasa lo mismo. Si yo tengo una manera de expresarme, de comunicarme y de escuchar, y me pones alrededor personas que son muy parecidas a mí, oh, oye, como que qué bien, ¿no? Qué bien fluye todo, qué majos somos todos. Claro, pero lo que ocurre en la realidad es que no es así. Vas a tener algunas personas a tu alrededor que no son de tu estilo, se comunican de otra manera, se expresan de otra manera, su capacidad de escuchar es diferente a la tuya, ni mejor ni peor, diferente. Y el reto de vivir en sociedad, de trabajar en equipo, es aprender a vivir con esa parte que te gusta menos de los demás. Porque sus sombras, las sombras que tenemos cada uno, van unidas a nuestro sol, a nuestro brillo, a nuestra virtud. No hay virtud que si se exagera no se convierta en un vicio, por poner esta no hay virtud que no tenga la capacidad de generar alguna sombra. Si yo soy muy sistemático, muy ordenado y muy meticuloso, probablemente tengo un riesgo de ser un poco rígido y cuadriculado, ¿no? Si yo soy una persona apasionada, creativa, muy positiva, pues probablemente tenga una sombra de que tenga un punto un poco caótico, ¿no? Sobre todo si te mira el del otro estilo, ¿no? Entonces, aprender a darnos cuenta de eso que decimos, qué rica es la diversidad. Sí, la diversidad es muy rica, pero hay que trabajar en el día a día con la diversidad. Y trabajar con la diversidad en el día a día implica saber aceptar esas sombras que otros tienen para poder conversar de una manera de presunción de inocencia. No me dice eso así o no se comunica así porque sea una mala persona o porque me quiera hacer daño a mí, sino presunción de inocencia. Quizá tiene que ver con una manera de estar esa persona y tengo que entenderlo también para poder hablar de eso con cierta posibilidad de construir, ¿no? y de colaborar. Me quedo con esa frase maravillosa de que no hay luz sin sombra. Y eso es simplemente requete contra aplicable al tema de comunicación y a cualquier otro tema. De verdad que maravillosa esa parte, esa explicación. Y sí, definitivamente, don Enrique, creo que la comunicación con prácticamente cualquier conducta humana está en constante transformación. Hoy, y con esta última pregunta quiero cerrar para ser responsables con el tiempo que le dijimos a las personas que íbamos a compartir. Y es una pregunta que a mí me han hecho, me imagino que a vos también te han hecho, y me dicen así, abro comillas, ¿qué problema con los jóvenes de hoy en día que no se comunican? ¿Qué problema con las nuevas generaciones que no saben comunicarse? Yo te voy a dar mi opinión. Considero que no es que no se saben comunicar, sino que es una comunicación diferente a la de mi generación. Pero me encantaría escucharte. Lo comparto totalmente. Lo que ocurre es que el mundo vive un ritmo tan acelerado que con no demasiados años de diferencia, imaginémonos esta diferencia de años que estamos hablando, ¿no? 40 años de edad, ¿no? 40, una persona de 20 con respecto a una persona de 60, eso hace 2 siglos era nada, pero en cambio hoy es un salto brutal. Porque la manera de enfrentarnos a las cosas, ¿no? es totalmente distinta y ahí genera un punto de incomprensión. Y volvemos a algo que hemos hablado. Ahí la clave, cuando uno en esta relación padres-hijos, ¿no? al final es, ¿qué elijo? ¿Elijo una conversación basada en el reproche, lo mal que estás haciendo las cosas, nosotros lo hacíamos de otra manera, esto no se hace así? De relación y de convivencia genera a una relación basada, me gustaría entender cómo es tu manera de ver esto, me gustaría entender cómo funciona eso que haces, me gustaría entender por qué disfrutas con eso, que yo no llego a percibirlo. ¿No? Esta idea también de colocarnos en la posición de entender, porque como tú dices, en realidad estamos hablando de maneras distintas que tienen sus pros y tienen sus contras, ¿no? Hoy en día decimos, sí, se comunican de una manera determinada, más breve, el lenguaje se usa de una forma o de otra, pero a la vez la amplitud que tienen, la cantidad de gente de lugares que están a miles de kilómetros de donde ellos están, ¿no? Es decir, hay otras claves
que están funcionando, que vuelvo a decir, ni todo es maravilloso, ni todo es sombrío, ¿no? Es darnos cuenta de qué podemos aprovechar. Lo mismo que con las redes sociales. Nosotros ahora creo que estamos mostrando cómo las redes sociales pueden ser un magnífico para conversar, para construir, para difundir conocimiento, para crecer, y también las redes sociales pueden ser usadas de una manera absolutamente penosa. No es cuestión de la red social, no es cuestión de los jóvenes, ¿no? Y ahí también sale mi lado sociólogo, ¿no? Los jóvenes no existen, o sea, los jóvenes no existen en el sentido de es una categoría que tiene un valor estadístico a partir de determinado, pero es que hay tantos tipos de jóvenes. Tenemos jóvenes que se apuntan a ONGs a colaborar para salvar el planeta, tenemos jóvenes que son ya científicos a edades muy tempranas, tenemos jóvenes que son delincuentes, tenemos jóvenes que hacen cosas que son... Pero claro, si vamos a otra época, cualquiera de nosotros es como si nuestra generación, la tuya o la mía, que tampoco es exactamente la misma, dijéramos, no, mi generación éramos la bomba. Pues no éramos la bomba, ¿no? Alguna bomba ya utilizamos, ¿no? Pero no existe el genérico en esto, ¿no? Esa sería mi reflexión también sobre esto. Sí, muchas gracias. Sí, totalmente. Definitivamente creo que la juventud, bueno, cualquier rango de edad, entendidos como jóvenes, adultos, son simplemente estadísticas numéricas de temas de edad, pero no necesariamente tiene que identificar una conducta como juventud o como adultez como tal. Totalmente me quedo también con eso. Bueno, es interesantísimo porque el tema de los jóvenes, digamos, yo siempre lo digo así, al final creo que, y sin querer pues sesgar un poco el asunto, pero al final si los jóvenes tienen su estilo de comunicación, podemos llamarlo así, tienen un estilo de comunicación, tipo de jerga diferente, palabras nuevas, la tecnología, que bien es una herramienta que ha venido a dar otra opción de comunicar, ellos tienen su manera de comunicarse. Yo a veces hablo con adultos y yo les digo, bueno, si al final del día, para mejorar tu comunicación con tu hijo, tenés que mandarle un WhatsApp, ¿por qué no nosotros los adultos ampliar nuestras herramientas de comunicación hacia una juventud para lograr esa conexión, ese rapport que nos permita mejorar la comunicación en ambas vías? De pronto ellos también van a tener que cambiar el chip, por ponerlo así, y comunicarse a la vieja escuela, si el término funciona. Pero es un ir y venir definitivamente. Para mí ellos tienen una comunicación excelente, nada más que el medio, el formato como tal cambió o cambia al diferente de nosotros. Te doy un contexto. Y también muchas veces olvidamos que nosotros fuimos jóvenes y cuando éramos jóvenes, teníamos esas edades, tampoco nuestra manera de comunicarnos era la que nos comunicamos ahora. También teníamos... Pero también había sus claves, es decir, que también hay un punto de desarrollo profesional, personal y de maduración que va a llevar a una construcción. Y hay riesgos, sin duda, que tenemos que intentar también estar a esos riesgos, a que las personas pierdan, ¿no?, la habilidad para generar conversaciones como la que estamos haciendo ahora, pero yo creo que muchas veces se acentúa ese pesimismo, quizá desde esa idea de que hacer mal a otra generación hace buena a la nuestra, ¿no? Yo creo que también hay un poquito de eso detrás, ¿no? Sí, ya entramos en la parte de la sociología, en la conducta, ¿verdad? Como sociedades, que está intrínseco en esto de la comunicación, es que no podemos separar una cosa de la otra, totalmente con esto, pero como una reflexión final, don Enrique, en este contexto, y bueno, invitar a la gente a buscar este libro, ¿Cómo se lo digo? Que bueno, está aquí, este libro, ¿verdad? Que es bastante bueno, y para los que les tienen miedo a la cantidad de páginas, no se preocupen, es un libro relativamente súper amigable, 200 y algo de páginas, porque hay gente, ¿y cuántas páginas tiene? Me preguntan a mí, cuántas quiera leerse, le respondo siempre. Al final ese libro es súper amigable, muy bien explicado, trae ejemplos, trae gráfica, trae tablas donde da muy buenos ejemplos, tiene ves, como me encanta de estos tipos de diagramas, ¿verdad? Que hablan bastante ahí de las percepciones que tenemos, trae herramientas muy bonitas. Ahora, como reflexión, y tal vez así la pregunta de cierre, ahora sí, el 1, 2, 3, yo hago 1, 2, 3 para tener una conversación efectiva, bien indistintamente del entorno, si es la familiar o laboral. La conversación
va a tener un resultado directamente proporcional al tiempo que hayas dedicado a prepararla. La preparación es clave. La preparación es clave. Y una parte de la preparación es cómo yo estoy enfocándome y cómo yo me estoy situando. No empieces nunca la conversación poniendo sobre esa mesa tu punto de vista. Intenta que primero hacer un proceso de exploración de cuál es el punto de vista de la otra persona. No para que muestre su debilidad y entonces puedas entrar. No, desde la autenticidad, para entender. Y esa es la idea de presunción de inocencia, ¿no? Y en tercer lugar, cuando plantees tu punto de vista, sé claro, sé específico y también evita usar el lenguaje, lo que llaman técnicamente, ¿no? El lenguaje tú, lenguaje yo. Esto de tú me estás haciendo esto, no, yo estoy sintiendo esto cuando tú haces eso, ¿no? Soy yo el que lo siente, no es tu intención al hacerlo. Estos tres elementos son así un poquito lo que me viene a la cabeza con lo que me planteas. Bueno, muchísimas gracias, don Enrique. Don Enrique, redes sociales, página web, donde la gente puede contactarte, seguir tu contenido. Sí, bueno, la página web es fácil porque es mi apellido, es www.sacanell.net, es el acceso. Estoy en Twitter con Sacanell también, estoy en LinkedIn, Sacanell también me encuentran, ¿no? Con mi apellido yo creo que me encuentra Facebook también, ahí me podéis contactar en todos esos ámbitos y encantado de poder interactuar. Twitter también, vamos, Instagram, todas las que están por ahí. Sé que estaría encantado también si alguien quiere mandarme alguna pregunta o alguna cosa para poder compartir. Okay. Sacanell lo escriben con doble L al final, ¿cierto? Eso es, sí. Doble L al final, para que lo tengan ahí presente. Tiene un contenido de muchísimo valor, a mí me encanta pues, estar viendo su contenido, de verdad que sí, y desde ya pues te agradezco muchísimo. Cualquier pregunta que te hagan ahí la puedas contestar, y por tu tiempo y por tu disposición, Enrique, por estar aquí en ThinkBink, con una comunidad que es bastante consumidora de este tipo de contenido, que realmente lo que buscamos es obviamente agregar un poquito más de valor al día a día a todas las personas que nos rodean. Muchísimas gracias, don Enrique, de verdad que sí. No se me vaya, vamos a despedir la transmisión. Y bueno, a todos y a todos, muchísimas gracias por estar en esta edición del mes de diciembre. Volvemos hasta enero, si Dios nos lo permite, en una edición más de ThinkBink. Mi nombre es Alan Gloria, instructor y coach corporativo. Hoy invitado desde España, Enrique Sacanell, con la conversación, ¿cómo se lo digo?, basado en su libro, ¿Cómo se lo digo?, que pueden encontrarlo en libreriacapítulos.com o directamente también en libros de cabecera por allá en España. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. Nos vemos en el futuro. Chao.